Y el país integra y comentarles que desde aquí, desde la Asamblea, existen más reacciones a lo que fue las declaraciones de la bancada de gobierno en donde se mencionó que se ha comprobado que los chalecos comprados para Fuerzas Armadas cumplen con las normas establecidas. A propósito de esto, hay que recordar quién es Alarcón de la bancada de gobierno en una primera instancia en la mañana de este día jueves ha señalado que había idoneidad para el uso de estos implementos militares, lo que para Yajaira Urresta de la Revolución Ciudadana es contradictorio y explicó de forma técnica en qué se basa para decir esto. Un fuerte abrazo para el pueblo ecuatoriano. Hablando de manera técnica, yo voy a hablar de manera técnica, no política, técnica. Cuando se hace la comprobación de la veracidad de lo que es un chaleco antibalas, no se lo hace en un canchón, no se lo hace de manera, digamos, empírica. Se lo hace en laboratorios especializados, se lo hace con una estrategia especializada, bioquímica incluso, para incluso poner en alto riesgo los materiales o la logística bélica para el pleno conocimiento de saber, ejemplo, si sirven cuando las personas están bajo extensas horas de trabajo y sudor, si pueden servir bajo lluvia, bajo sol, sus fibras, si están aptas o no, justamente para salvaguardar la vida humana. No estamos hablando de utensilios de cocina, estamos hablando de material de defensa nacional. Por lo tanto, lamento mucho que nuestro país no tiene laboratorios especializados con la norma especializada para especificar si son o no son aptos. Esos laboratorios solamente se encuentran en Estados Unidos, primero. Segundo, la manera tan empírica y tan burda que el señor ministro Lofredo ha hecho ya 2 pruebas balísticas en los chalecos no dan fe de la ficha técnica que estos tienen. Y tercero, quiero recordar al pueblo ecuatoriano que los especializados en temas balísticos, en tema de logística militar, son justamente los militares, no personal civil. Desde el inicio de la contratación con esta empresa Hens, se ha hecho de una manera absurda y fuera de norma, poniendo incluso o sobreponiendo un acuerdo ministerial a un reglamento de compras públicas en lo que es armamento y defensa nacional. Así que lamento mucho el decir que el ministro Giancarlo Lofredo puede hacer las pruebas balísticas que él desee, pero no se hace de esa manera. Segundo, está interrumpiendo y vulnerando la cadena de custodia de cada uno de los chalecos entregados. Y por último, está vulnerando la vida de los y las militares, las cuales sí se encuentran afectados y obviamente preocupados por esta situación. Ahora se debería desclasificar la información. Obviamente que se tiene que desclasificar la información, no para hacer un morbo, no para venderlo como hoja volante, sino para proteger el proceso que Contraloría lo tiene que hacer, primero. Segundo, para saber cuáles son justamente los documentos de blindaje que se han hecho para la acta recepción de esos chalecos. Y por último, para blindar la vida de nuestros militares, quienes se encuentran en batalla en las calles con el crimen organizado. También lamento el anunciar que el señor ministro ha hecho pruebas balísticas con armamento de menor calidad de las que el crimen organizado lo utiliza. Ejemplo, la utilización de una arma 9 milímetros a comparación a un fusil utilizado justamente por las bandas organizadas no equipara a la compenetración que necesitan tener esos chalecos. La asambleísta Inés Alarcón mencionó que la Contraloría puede desclasificar por sí mismo y no necesita la asamblea para eso. ¿Qué decir ante esto? Lamento mucho afectar a una señora asambleísta en contraposición de la ley. Iniciar esta respuesta. El señor ministro Giancarlo Lofredo hace la contratación con esta empresa con el reglamento de compras públicas general, en donde justamente estipula este articulado.
Pero para lo que es armamento, lo que es la defensa nacional, se hace con un reglamento de defensa nacional en donde estipula que esos documentos están bajo reserva porque obviamente habla sobre la defensa nacional. Primero. Segundo, la Contraloría ya ha solicitado fechas atrás al Ministerio de Defensa que se le entregue la información y los documentos respectivos para hacer justamente su trabajo de observancia y fiscalización. Pero bajo documento, el mismo señor ministro Lofredo responde que no le va a dar la información porque se encuentra en acto de reserva. El día de hoy, la Contraloría ha enviado un comunicado solicitando a la Asamblea Nacional que bajo la negativa del Ministerio de Defensa a entregar la información respectiva, solicita que la Asamblea Nacional alce el acto de reserva para ellos poder continuar con su trabajo. Así que si el Ministerio de Defensa no respeta los reglamentos, no respeta la ley, ni tampoco la cadena de custodia de los documentos hacia Contraloría, pues la Asamblea Nacional, como primera función del Estado, tiene que alzar la reserva de los documentos para que todos podamos saber la verdad de todo ello. Está en otro tema, hoy se reúne el Consejo Nacional Electoral para tratar si es que se aprueba o no el retiro de celulares en las próximas elecciones. ¿Qué opina usted de esto? Primero, un fuerte abrazo para el pueblo ecuatoriano, quien lamentablemente está sufriendo vulneraciones en cuanto a las contiendas electorales. Primero, tenemos a un presidente candidato en donde no tenemos esa calidad en el Código de la Democracia. Y segundo, el Código de la Democracia dice que tenemos alta participación en cuanto a la acción ciudadana. La acción ciudadana, cuando eres vedor, necesitas tu teléfono celular para tomar la fotografía del acta como vedor y obviamente iniciar el proceso de la veeduría interna en cada uno de los partidos participantes. Así que se estaría vulnerando el Código de la Democracia, la participación de los veedores y sobre todo la sostenibilidad de lo que es la libertad de expresión del pueblo ecuatoriano. También Cecilia Baltázar desde Pachacutic ha dicho que es importante seguir con el proceso de fiscalización en la compra de estos implementos militares, ya que son recursos del pueblo ecuatoriano. Prácticamente para nosotros y nosotras como asambleístas de Pachacutic es prioritario el uso adecuado de los recursos públicos, una administración eficiente y por ello vamos a seguir impulsando los procesos de fiscalización, en este caso en particular para que se pueda verificar si realmente los chalecos adquiridos cumplen con los requerimientos técnicos y el valor cancelado pues se justifica. Esto a fin de que de verdad los ciudadanos ecuatorianos puedan conocer qué es lo que está ocurriendo con el tema de seguridad. Desde la Asamblea Nacional nosotros y nosotras hemos aprobado legislación a fin de que se pueda obviamente entregar el equipo, todo lo que se necesite a los militares y la Policía Nacional. Que cada uno de los ciudadanos esté tranquilo con el tema de la protección del derecho a la vida, de la propiedad privada, pero sin embargo hasta la presente fecha esto no ha sido una realidad. Por ello nuestra preocupación y en este tema en particular de chalecos, pues vamos a hacer un seguimiento directo a fin de que se pueda tener la información correspondiente. Contralora mencionaba en una comparecencia precisamente del día de ayer que este pedido de desclasificar podría hacerlo directamente la Asamblea, que no necesitaba. Claro, decía efectivamente que ellos pueden ya proceder en función de las competencias y se puede realizar estos procesos. Lo que nos corresponde como Asamblea Nacional es que sea transparente y que todas las instituciones, como en este caso la Contraloría General del Estado, cumpla con su rol, que no solamente esté para tapar grandes estafas cometidas en contra del Estado, sino que hoy más que nunca pueda realizar un proceso adecuado de verificación y que se pueda generar la información correspondiente y si es que existe pues indicios suficientes de una mala administración, se determine la vía correspondiente. Incluso la Contraloría tiene esta atribución de pasar la información hasta a la Fiscalía si es que se verifica por ahí alguna situación particular que tenga que ver con delitos. ¿Sería oportuno que se trate este tema en las dos comisiones, tanto en seguridad como justicia, o una sola tenía que enfocar? Bueno, prácticamente las comisiones tienen que ponerse de acuerdo, sin embargo, pues cada comisión también puede levantar los requerimientos de información, sobre todo para iniciar con los procesos de fiscalización. Es más, cada asambleísta tenemos este rol también de iniciar con procesos de fiscalización, así que cualquier asambleísta puede empezar a requerir información para poder dar con los detalles necesarios y tener a los ciudadanos ecuatorianos informados y
cumplir con lo que es de aquí, garantía de los derechos de los ciudadanos. Asambleísta, en otro tema, hoy el Seno del Consejo Nacional Electoral se reúne para poder tratar esta aprobación, ¿no?, del uso de celular en las elecciones. ¿Qué opina usted de eso? Como garante de los derechos, prácticamente tenemos ciertas observaciones. Hay que considerar que la Constitución determina varios derechos, el tema del derecho a la libertad, de elegir, ser elegido, el derecho a la información y limitar, restringir a través de una decisión del Consejo Nacional Electoral, pues provocaría prácticamente vulneración. Así que estamos alertas, vamos a esperar qué clase de documento se genera, si es una, tal vez una resolución, un acuerdo, prácticamente en función del instrumento que se genere, pues se puede activar incluso acción de inconstitucionalidad cuando se emiten decisiones que vayan en contra del mandato determinado por la Carta Magna. Esto sería supuestamente en función del cuidado de la gente que va a votar porque se vio amenazada durante las elecciones anteriores. Por ahí sería el tema de seguridad, ¿sería viable o no? Hay otros mecanismos de protección de los derechos. Prácticamente decir que no pueden utilizar los celulares a todos los ciudadanos ecuatorianos es restringir el derecho, había señalado aquí, que hoy por hoy tenemos una Constitución que garantiza, que protege y hay que respetar. De lo contrario, si empezamos con estas cosas pequeñas a restringir derechos grandes, que es esta libertad de poder informarnos y estar en comunicación, vamos a incurrir luego en vulneraciones que incluso involucrarán más derechos establecidos en la misma Constitución. Así que vamos a estar vigilantes, vamos a cuidar. Lo otro, yo decía, hay otros mecanismos, otras formas de cuidar a las personas. Habrá que generar pues otras acciones desde el mismo Estado para poder garantizar a las personas que posiblemente, podemos decir, estén siendo presionados, perseguidos, tal vez acosados por algún partido o movimiento político. Y esto es lo que se ha dado en torno a lo que es este proceso de fiscalización que lo lleva adelante la Comisión de Seguridad y la Comisión de Justicia, en donde se ha llamado también a algunas autoridades de Estado, entre ellas al propio ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Con esto retornamos. Corape informa.